Muy buenas tardes y bienvenidos a Talento Mediterráneo. Hoy jueves en nuestro formato pues un poco más de tertulia y de intentar llegar en esta forma de conversación pues a temas más o menos densos o profundos o como mínimo a veces un poco complicados de explicar. Pero yo creo que con la ayuda de nuestros tres contertulios habituales que lo saben hacer muy bien, pues vamos a llegar hoy al fondo de la cuestión. Marta Querol, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucha actividad literaria, ¿no? Sí, ya en la recta final para la Feria del Libro. Por cierto, recordamos que el próximo martes, que es 23 de abril, hablaremos del libro y también de las diferentes corrientes que hay ahora para publicar y moverse dentro del mundo de la literatura. Sí, el grupo de autores indie, que es un grupo muy curioso y creo que puede ser una tertulia muy entretenida. Desde luego que sí. Profesor San Martín, bienvenido. Bien hallado, Vicente. Buenas tardes, tengo aquí el último libro, bueno, en realidad es una reedición del último libro del profesor San Martín, La violencia y sus claves. Sexta edición actualizada. Sí, actualizada. Ha costado actualizarla, sí. Sí. Mucho. ¿También va cambiando esto, la violencia? Evidentemente, he tenido que quitar bastantes páginas en que había metido números y es lo peor que puede ocurrir, porque claro. En esa colección teóricamente lo que se publica es pensamiento y al poner números pues resulta que hay que actualizar continuamente. He tenido que quitar páginas. Oiga, ¿puedo decir una impertinencia? Por favor. Es que sé que no es el día y tal, pero estoy emocionado por la sensibilidad del gobierno valenciano. Ah, ¿por qué? Hombre, pues porque ha quitado la desgravación en la renta a las personas que forman parte de familia numerosa o que tienen un discapacitado entre sus miembros. Claro. Fíjese usted. Y le sorprende a usted. Ay, oiga, es que yo todavía soy ingenuo, pero sí, terrible. Bueno, la verdad es que estamos en una época un poco... ahora que hay que hacer la declaración de renta es cuando pesa más todas estas noticias. Sí, y que sean 7 millones de euros lo que vayan a ahorrar, en teoría, ¿verdad? Sí. Que eso nos lo gastamos. Siempre lo pagan, sí, desgraciadamente, las clases medias bajas y ahora encima con un discapacitado a cargo o familia numerosa, que las hay muchas, ¿eh? Bueno, no entremos ahí en ese terreno, profesor, porque si no se nos va a oír el programa y tenemos... No, si era solamente una impertinencia, algo propio mío. Carlota de Dios, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y en la línea de lo que dice San Martín, yo también quiero... ¿Tú también? Sí, sí. Cuando nos devuelvan todos los que se han llevado, todos los que se han llevado el dinero, que lo tienen que devolver, que son mucho más que esos 7 millones de euros, igual no tenemos que quitárselo ni a las familias, ni a los discapacitados, ni a toda esa gente que de verdad lo necesita, cuando los sinvergüenzas devuelvan lo que se han llevado. Bueno, porque dinero, en este país necesitamos dinero para muchas cosas, pero entre otras para investigación. Hay un dato que dejó caer en una entrevista a la invitada que hoy está con nosotros, y es que, fíjense, en España nos gastamos un 0,6% del PIB en investigación. En los países nórdicos un 7%. Y en el Reino Unido, por ejemplo, un 4%. Esto nos da una muestra a veces de la sensibilidad que tenemos hacia eso que es la investigación. Siempre hablamos de I+D, se nos llena mucho la boca, ¿verdad?, con todo esto. Pero luego, claro, esto hay que traducirlo con voluntad política y voluntad real. Bueno, a pesar de las dificultades, la científica que hoy nos acompaña, que es Sacramento Rodríguez Ferrón, que es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia, actualmente trabaja además en el Departamento de Biología Celular, ha sido premiada hace muy poco con uno de esos premios que le ha puesto en el primer plano de la actualidad. Y sobre todo por lo que ha descubierto, porque abre la puerta a la imaginación, allá cada uno la que le quiera poner, aunque con estas cosas hay que ir siempre con la prudencia, porque son sumamente lentas. Pero ha descubierto una célula que es la responsable de la regeneración celular en el cerebro. Imagínense controlar esto, lo que supondría. Supondría que enfermedades neurológicas, bueno, que tienen que ver con la desaparición de las neuronas, de la memoria, etcétera, podrían ya no solo estabilizarse, sino recuperar esas neuronas. O sea, esto es un cambio, bueno, de dirección muy importante, todo lo que tiene que ver con las enfermedades cerebrales e incluso con aquellas personas que les falta un trozo de cerebro por cualquier motivo, que es posible que este se pueda regenerar. Bueno, yo creo que lo mejor es que ella misma nos lo explique. Esta joven investigadora
de, por ejemplo, por cierto, nació aquí en Torrent y que ha hecho su trabajo entre la Universidad de Cambridge y la de Valencia. Sacramento, bienvenida. Hola, buenas tardes y Buenas muchísimas tardes. gracias por la invitación. No, y felicidades. Gracias. Porque brillar en este mundo sabemos que no es nada fácil y en algo tan importante como lo que, bueno, has descubierto tú, ¿no? Sí, bueno, yo quería agradeceros este reconocimiento también público y con respecto a lo que habías explicado anteriormente, sí que con este trabajo que ha sido en conjunto, principalmente hecho en la Universidad de Cambridge durante mi estancia postdoctoral, que fue durante 4 años, y con ayuda también de la Universidad de Valencia, lo que descubrimos no fueron estas células, concretamente ya se sabía desde los años 90 que existía una población muy interesante, muy importante en los cerebros de los adultos en mamíferos que tenía la capacidad de proliferar y de formar nuevas neuronas. Y este proceso, por supuesto, como estoy de acuerdo contigo, en que ha sido totalmente una revolución conceptual, porque se puede modular a estas células en situaciones futuras para reparación de daño cerebral. Lo que nosotros hemos descubierto es una molécula que activa estas células. Y este es el punto importante. La regeneración de células en el cerebro. Dispara la formación de nuevas neuronas, exactamente. Bueno, y esto, a ver, cuéntanos el procedimiento. Esto que era una idea que tú sacaste aquí, que la descubriste Pues en esto es Cambridge, interesante. Cuando yo terminé yo realicé el doctorado en la Universidad de Valencia también, y lo que se espera, digamos, de los científicos españoles es que tengan la iniciativa de salir al extranjero, de empaparse de la ciencia tanto americana, inglesa, principalmente la anglosajona o alemana, para, digamos, enriquecer tu formación científica. Entonces, cuando yo terminé mi doctorado, lo que me propuse fue continuar un proyecto que formaba parte del doctorado, y lo propuse a la Universidad de Cambridge el elaborarlo y el desarrollarlo allí, porque había partes del estudio de conocimiento que yo no tenía acceso en la Universidad de Valencia. Ellos aceptaron la propuesta, me financiaron, me contrataron durante 4 años y bueno, el resultado ha sido este trabajo que hemos publicado. O sea, ¿te pagaron para que te mantuvieras? Sí, ¿no? sí. Bueno, ellos me contrataron, es un contrato tal cual. Sí. Y después de estos 4 años, digamos, han venido estas conclusiones. Sí, el trabajo que ya os digo duró estos 4 años, se publicó en la revista Nature, que es una de mucho prestigio internacional. Para los que no dominan mucho, Nature, que es la revista internacional en la que hemos publicado el trabajo y de donde ha venido también este premio de la Fundación Biogen. Que te lo ha dado, por cierto, una farmacéutica. Es una empresa farmacéutica. Es muy interesante lo que esta empresa hace, porque lo que buscan ellos ellos abren una convocatoria para este premio Biogen con, digamos, el objeto de buscar posibles candidatos para futuros medicamentos en distintas terapias, ya sea cerebral, principalmente tiene 2 áreas, una de neurología y otra de inmunología. Y digamos que ellos captan distintos científicos que están haciendo estudios, por supuesto, muy básicos. ¿Cómo está el patio, no? Para en un futuro testar la posibilidad de crear nuevos medicamentos. Es que claro, tu invento convertido en pastillas, la verdad es que sería el negocio del siglo para cualquier laboratorio y sobre todo, bueno, el bienestar para millones de personas. Pero hay que ser, como has dicho también, hay que ser muy cauto, porque esto es un estudio de investigación básica. Mira si queremos ser cautos en esto, que me he acordado de un tema que no tratamos en una tertulia pasada, y esto, mire, a la revista Time le cayó una lluvia porque dijo que se había encontrado la curación del cáncer, ¿no? Esta era la portada, lo digo porque... luego le han dado hasta en el carnet de identidad a la revista Time, porque bueno, vamos a ver, es verdad que la gente va descubriendo, pero que hay que tener esto tiene muchos matices y muchas aristas. Entonces, esta noticia que también tiene pinta de ser sensacional y muy de ciencia ficción, luego tenemos que ponerla, ¿verdad, Sacramento, en la vía que corresponde, ¿no? Esto realmente, y es importante que lo dejemos claro, es un paso adelante en la generación del conocimiento que hace falta para dar pasos en un futuro potencial, hipotético, en la curación de muchas enfermedades neurológicas, pero es un paso muy pequeñito. Es un paso al que luego vendrán otros más, para convertir todo esto en una terapia que sea asequible. O no. Bueno, podemos empezar ya, podéis empezar a preguntar, a ver quién empieza.
Pues, a ver, profesor, ¿por qué no? San Martín. Porque yo creo que mucha gente que nos está viendo no sabe lo que es una célula madre. Vale. Si lo explicas Muy bien, así. sí, claro. Bueno, una célula madre, se sabe que en todos los tejidos del organismo existen estas poblaciones de células madre, que llamamos así porque realmente son capaces de dar lugar a células hijas. Eso significa que gracias a su proliferación van a formar nuevas células. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es la piel. Cuando sufrimos un daño en la piel, las células madres se activan para dar lugar a las hijas, que van a acabar siendo la epidermis, ¿vale? Entonces, en cada tejido existe, se sabe actualmente que casi todos ellos existen células con esa capacidad de regeneración. Y uno de los últimos tejidos en los que se ha descubierto la existencia de estas células es el cerebro, porque todos, digamos, hemos crecido con la idea, con el dogma establecido, de hecho, por Ramón y Cajal, por nuestro premio Nobel, de que el cerebro adulto no regenera. Todos hemos creído, el cerebro es el único órgano que no tiene capacidad de curarse. Pero ya os digo que en los años 90, con estudios de microscopía, se vio que existen estas células y que están activándose en el cerebro. Y de hecho, dos ejemplos muy importantes de generación de nuevas neuronas son, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria. Cuando aprendemos, formamos nuevas neuronas, ¿vale? Otro ejemplo es la olfacción. Cuando olemos distintos nuevos olores, formamos nuevas neuronas. La función crea el órgano. O sea, nuevos olores te refieres a que, o sea, experiencias nuevas nos provocan que se despierte. Totalmente, totalmente, la activación. Y de hecho hay otros ejemplos. El ejercicio promueve la formación de neuronas, eso está totalmente demostrado. Los ambientes enriquecidos promueven la formación de neuronas. Y al revés también, quiero decir, Y al revés, un totalmente. mal ambiente provoca sí, como una alcohol, drogas. Una destrucción de sí, neuronas. Totalmente, eso está demostrado en humanos, no solo en primates, o sea, en monos. Pero no solo de neuronas, de células de muchos órganos. Claro, pero me refiero en el cerebro también, no solo en... Por hacer un poco de... a cada cual lo suyo, porque como las universidades y sobre todo las valencianas suelen ser tan denostadas, tú eres del equipo de Verdugo. Yo he trabajado con Verdugo, pero... ¿Podrías decir en qué universidad trabaja el profesor Verdugo? En la Universidad de Valencia. ¿Y tú estás en la Universidad Estoy en la Universidad de Valencia, Verdugo está en el mismo departamento y que también... es un gran investigador de neurogénesis, sí. bueno, de producción. También hay otra investigadora que es muy importante, que se llama la doctora Isabel Fariñas, no sé si habéis oído hablar de ella también, que lleva muchísimos años trabajando en neurogénesis. De hecho, yo hice mi doctorado con ella y su grupo. Es solo por reivindicar que en Valencia se hacen cosas muy importantes como esta, porque ella es muy humilde, hizo un pequeño paso y todo lo que tiene que ver con células madre puede ser el gran paso hacia la construcción de tejidos y, por qué no, de órganos en el futuro. Claro, hay mucha gente que nos estará viendo, estará pensando en familiares suyos, por ejemplo, que tienen Alzheimer, ¿verdad? U otras enfermedades que tienen que ver con la degeneración paulatina del cerebro y dirá, bueno, pero ¿esto cuándo vamos a tener acceso? Ahí es cuando empieza la palabra prudencia a tener más sentido, ¿verdad? Sí, es complicado. De hecho, debido a este premio, a mí me ha contactado algunos miembros de familias que tienen, con familiares con alguna patología neurológica, y es muy difícil, es que no puedes decirles cuándo va a ser. Hay muchísima gente trabajando en esto, hay miles de grupos, en España, por supuesto, y por todo el mundo trabajando en intentar modular, activar estas células para que reparen. Porque el potencial está, la célula está, puede regenerar, pero situaciones como Parkinson, por ejemplo, todavía no se ha conseguido del todo, se consigue paliar la enfermedad, pero no se ha conseguido solucionar del todo, completamente el problema. Pero, vamos, es muy activa la investigación en este campo. Sí, Carlota. Una pregunta. Ahora se habla mucho de la célula como elemento regenerador de los órganos, es decir, y se está hablando incluso en investigaciones científicas, a lo mejor no de la medicina tradicional, sino de esas medicinas llamadas alternativas, y se está empezando a hablar de la nutrición celular activa como la capacidad de aportar determinado tipo de oligoelementos, enzimas, vitaminas, etcétera, que consiguen activar de alguna manera, digamos que la producción o la regeneración
del propio organismo, de las propias células. ¿Tú qué piensas de este tipo de...? Yo lo que, creo que el ambiente, la célula madre está rodeada por un ambiente y el ambiente lo aportan los nutrientes, la actividad física, todo este tipo de oligoelementos. Yo creo que todo esto es muy importante para conseguir activar o reparar el daño, pero es complicado porque no se ha conseguido todavía un avance muy grande en reparación, pero bueno, sí que creo que es importante todo el ambiente, lo que llamamos el micronicho, el microambiente o el nicho celular. El soporte en el que está inmersa la célula, lo intercelular. De hecho, continúa, de hecho esta molécula que hemos descubierto nueva, la producen las células vecinas. Claro, es que se produce. ¿Vale? La célula madre está en su microambiente y unas células que las rodean, que se llaman astrocitos, son las de las estrelladas, son las que están constantemente aportándole la molécula, la proteína. O sea que sí es muy importante lo que rodea a la célula para su activación. ¿Es tan importante que cualquier célula madre puesta en un determinado ambiente puede generar células de tipo específico? Por ejemplo, no sé si me entiendes lo que quiero decir. No sé si he entendido la pregunta. Sí. ¿Todas las células madres son totipotentes? Es decir, una célula madre, por ejemplo, de la médula ósea puesta en el cerebro, ¿acabaría produciendo neuronas? Eso es muy interesante. Se llaman multipotentes. Porque solo producen... Hace años, cuando uno decía totipotente, ya había terminado el tema. Ya está. Y ahora hablas de multipotente, pluripotente, monopotente... Multipotente... Sí, es verdad, es verdad. Es que si hablamos de totipotencia, significa que es capaz de dar lugar a cualquier cosa, y no es así. Las células madre de órgano específica son lo que llamamos multipotente, que da lugar a las células del propio órgano. ¿Sabes por qué lo he planteado esto? Porque soy un poco perverso ¿dónde hay más células totipotentes? Es decir, que puestas en determinados órganos podrían dar lugar a neuronas, a células específicas. Esto es muy buena pregunta porque y muy difícil. Me lleva al tema, las únicas células totipotentes son las células madre embrionarias. Embrionarias. Las que derivan, del embrión. La pregunta ¿por qué la hacía? Sí, porque, entonces las únicas células que son capaces de dar lugar a cualquier tipo celular de cualquier órgano adulto son las células madre embrionarias, y debido al problema ético con el uso de células madre embrionarias, digamos que se ha descartado un poco su uso y se ha empezado a utilizar, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la reprogramación celular. Sí. Eso. ¿Vale? Eso es muy bonito. Sí, es un proceso muy bonito, y es que a partir de una célula adulta puedes darle las condiciones de las señales, los impulsos que hacen que esa célula se reprograme, se desdiferencie y pase a ser una célula madre totipotente. ¿Vale? De manera que seríamos capaces, por ejemplo, hay ejemplos muy bonitos, que es a partir de un fibroblasto de la piel, ¿vale? De una célula de la piel, podemos reprogramar y utilizar esa célula para trasplantar en el propio organismo. Entonces nos quitamos dos problemas de un tiro, que es uno, el problema ético de utilizar células embrionarias, y el otro, el problema del rechazo. Entonces hay mucha gente, de hecho, el premio Nobel de este año, de John Gurdon, que era de hecho de la Universidad de Cambridge, fue porque fue el primero que consiguió reprogramar una célula. Ellos lo hicieron en rana, y junto con un japonés llamado Takada, fueron los que han conseguido este año el premio Nobel de Medicina. Bueno, y esto sería el principio de un nuevo tipo de medicina, porque es la regeneración, ¿no? Totalmente, es súper novedoso. ¿Y es una alternativa a los cordones umbilicales, a los embriones? No, porque lo que sí es una alternativa es a las células madre embrionarias, porque hay tanto problema ético. A eso me refiero. Está siendo el único problema es que al reprogramar no sabes si tocas algunas otras cosas que las conviertan en cancerosas. Entonces ahí es donde está la gente trabajando, en determinar cuánto cambian y cómo cambian, porque no queremos tener una célula madre con todas las capacidades, pero que luego nos produzcan un tumor. Claro. Entonces, eso es totalmente revolucionario. Ahí también muchísima gente está trabajando en reprogramación celular. Claro, imagino que luego todo el problema de todo esto también es convertir todo esto en una pastillita. Siempre, claro. Claro, porque... Bueno, en este caso, este tipo de células reprogramadas serían, yo tengo una enfermedad, soy un paciente, yo mismo. Cogen una célula mía, la reprograman y me la trasplanto. Por ejemplo, las hematopoyéticas, una leucemia, las leucemias se solucionan ahora
pero algún otro tipo de cáncer pulmonar, por ejemplo, o cerebral es más complicado, pero cualquier tipo de tumor podría ser reparado con tus propias... sería el autotrasplante. Imagino que lo tiene un complicado poco que ver ahora con es las controlar ese proceso, ¿no? Claro, hay que dominar eso para que haga lo que tú quieres que haga y no haga otras cosas diferentes exactamente, a las deseables, ¿no? Porque las reacciones pueden ser muchas. Claro, porque reprogramar, aunque las palabras son así muy rimbombantes, realmente es hacer que prolifere, y tampoco queremos que prolifere demasiado, porque entonces sería un tumor. Oye, hay ahora muchas personas trabajando en el tema medular, las células de la médula que sabemos, pues bueno, la cantidad, los parapléjicos, muchos de ellos tienen seccionada precisamente esa cuestión, y hay mucha gente trabajando en este sentido. Sí, bueno, de hecho hay un grupo en Valencia de una doctora que se llama Almudena Ramón Cueto, que ella ha estado haciendo en rata y en primates estudios de regeneración medular. Y lo ha conseguido, parece ser. Y tiene algunos ensayos que parecen bastante positivos, pero esto también hay que cogerlo con mucha cautela. Y sí, vamos, tenemos el grupo es bastante importante, ha estado en el Príncipe Felipe, no sé si ahora con la remodelación creo que se ha cambiado de sitio, pero... Oye, a todos nos está pareciendo que tu trabajo es muy interesante y sobre todo muy beneficioso para la sociedad. ¿Tienes facilidades para hacerlo aquí? Yo... A ver, la situación de la ciencia en España es muy complicada, por lo que tú has dicho antes, pero yo conseguí este contrato Ramón y Cajal, que lo ofertado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que me garantiza 5 años de trabajo en la Universidad de Valencia, y además me han financiado la continuación del proyecto que hice en Cambridge, para también 4 años. Entonces, a pesar de la situación, yo estoy esperanzada. Pero bueno, sí que reconozco que hay grupos que están cerrando las puertas, se están tirando a gente. ¿Pero allí que trabajas? ¿En un laboratorio tú sola con esto? No. Estoy en un departamento, es un entorno además muy enriquecedor. Si están... Claro. Hay varios, bueno, Isabel Fariñas, Verdugo está cerca. El Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia es muy activo, bueno, es muy potente. Y bueno, ese es el ambiente al que he vuelto. Y realmente, por ejemplo, por lo que comentábamos antes, ¿no existe a lo mejor aquí una política de mecenazgo de que una serie de empresas privadas valencianas o españolas o de donde sean puedan financiar este tipo de proyectos para luego sacarle un rendimiento? Porque evidentemente uno hace de mecenas con una cierta expectativa, ¿no? Pero yo creo que sería muy positivo el que invirtiésemos hacia ahí. Hablábamos otro día del cambio de modelo, hemos quitado un modelo del ladrillo y no hemos puesto ninguno otro, y a lo mejor el de la ciencia, también tuvimos aquí al profesor, exacto, pues ahí yo creo que tenemos los bastantes cerebros y potenciales como para, activándolos y dándoles los medios necesarios para desarrollarse, hacer una buena línea de futuro de algo que realmente nos puede aportar mucho a la sociedad y cambiar el modelo. En una cosa tan importante como esta, aquí hay patentes, quiero decir, porque estamos hablando... Claro. ¿También hay patentes? Claro, también hay patentes. Sí. Por ejemplo, nosotros no hemos patentado... Bueno, además esta sería una patente de la Universidad de Cambridge, porque los derechos de autor los tienen ellos. Pero normalmente molécula que descubres, molécula que intentas patentar, porque su uso es potencialmente convertible en medicamento. En medicamento, sí, o en dinero, claro. O en dinero, sí. A ver, Carlota. Me parece muy importante que insistamos en que cuando hablamos de esa diferencia del 0,6 al 7%, estamos hablando de que ese 0,6 en el caso de España está aportado prácticamente al 100% por lo público. Y nada por lo privado. Y no aportamos nada por lo privado porque la ley no permite que las empresas decidan aportar su dinero para determinados proyectos, que es como decidir qué quiero que se haga con mi dinero de pagar los impuestos. ¿Estás hablando de la ley de mecenazgo? Estoy hablando de la ley de mecenazgo, que lo que permite es como una cruz más en la declaración, para que nos entiendan los televidentes. Es decir, yo no quiero que decidan terceras personas a qué se dedica el dinero de mis impuestos. ¿Vale? Entonces, las empresas en estos países tienen la potestad no de financiar a alguien para luego convertirlo eso en dinero, sino de decidir que quieren que sus impuestos, esos que pagas cuando llegas a decir
beneficios, tengo que pagar el X%. Quiero que se dedique a la investigación científica de la salud, o quiero que se dedique a la formación de nuevos talentos, o quiero que se dedique a... Esa es la ley que deberíamos de pedir para cambiar ese porcentaje importante, independientemente de que lo público pueda pasar del 0,6 a algo más. Lo que está claro es que, oyendo a Sacramento Rodríguez, nos damos cuenta de la importancia de estas investigaciones, que no son en absoluto banales. Estamos hablando de un cambio en el tratamiento de infinidad de enfermedades, de la regeneración, fíjense ustedes, del cerebro, de la memoria, es decir, de convertir la edad en una cosa muy distinta a lo que entendemos ahora por ella, ¿no? Estamos hablando de calidad de vida, de que muchas personas puedan cumplir años con todas sus funciones, sin necesitar ni depender de nadie. Y por eso nos encanta primero que una valenciana esté consiguiendo pasos en este sentido y le deseamos desde luego lo mejor, y que ella y otros científicos puedan quedarse en España y puedan realizar aquí su trabajo, aunque lo importante será eso, los pasitos que vayan dando, como este gran paso que acaba de dar Sacramento. De verdad, estamos encantados. Muchas gracias. Luego también de haberlo entendido, porque una cosa es a veces cuando lees las cosas y otra es que tener la posibilidad de que venga Sacramento y nos lo cuente aquí en directo. Yo quiero felicitarla por dos cosas, no solamente por su trabajo maravilloso y de admirar y por la capacidad que ha demostrado, sino también por la prudencia que muestra ante su propio talento y ante lo que ha encontrado, porque es muy fácil hacer lo que ha hecho el Times y decir, ya tengo la solución para los problemas del mundo. Efectivamente. ¿No? Entonces yo creo que esa prudencia y esa humildad es muy de agradecer y bueno, yo le aplaudo por ello y por todos los logros que ha hecho también. Y claro, es la responsabilidad, fíjate las miles y miles de personas que estarán siguiendo. Claro, están pendientes y están pensando en sus familiares y en tener una solución y no va a ser pronto. ¿Se puede decir algo? No, solamente que si es el 0,6 que lo aportan las universidades y encima los gobiernos no pagan a las universidades lo que les Siempre está bien esa puntilla. Profesor San Martín, Carlota de Dios, Marta Quirol, Sacramento Rodríguez, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nosotros volvemos el próximo lunes, a la hora de siempre, a las 8. Gracias. Feliz fin de semana.